porque vamos a hacer un trabajo colectivo que va a servir para todos, ¿no? Por eso es un trabajo colectivo. Hoy vamos a indagar sobre algunos tipos, métodos y técnicas de investigación. Yo los voy a dividir en grupos. Les voy a decir específicamente qué tipo, qué método, qué técnica de investigación usted y su pareja o su grupo, su equipo de 2, de 3, usted va a indagar. Lo que yo no necesito, yo necesito es que usted indague qué significa, o sea, el concepto del tipo, del método o de la técnica o el que le esté tocando a usted y cómo si usted con algún ejemplo, puede ser de su investigación o de la investigación de su compañero de tesis que tiene, porque no necesariamente van a estar los dos, la pareja que se forme o el trío que se forme no necesariamente dos tienen que ser de la misma, que estén haciendo la misma investigación, no. Simplemente usted puede decir, a ver, tu investigación, ¿cómo cumple este tipo de investigación? Sí, o mi investigación, ¿cómo cumple este tipo de investigación? En otras palabras, ¿qué quiero? El concepto y la aplicabilidad. ¿Sí? No importa del tema de quien sea, sino cómo usted lo aplicaría. ¿Sí? Con la aplicabilidad nos vamos a quedar. El concepto nos va a servir para, quizás ahora en la asignatura, pero por sobre todo cuando usted haga de manera real su investigación. Cuando usted haga de manera real su investigación, usted tiene que tener claro qué significa un tipo de investigación, qué significa un método de investigación, qué significa una técnica de investigación. Pero por sobre todo, cuáles son los tipos de investigación que tengo y cómo los puedo aplicar en mi tesis. Porque recuerden algo, ¿no? Si ustedes recuerdan, hemos estado hablando del capítulo número 3 del proyecto de tesis llamado metodología. Y cuando hablamos del capítulo número 3, hubo algo que yo dije, algo que es claro. En el capítulo número 3, nada se cita, nada se conceptualiza, todo se aplica, ¿sí? Yo debo tener claro lo que significa, ¿para qué? Para poder aplicarlo. Puedo utilizar en la parte inicial, supongamos que yo digo que un tipo de investigación que yo estoy utilizando es la investigación documental, ¿cierto? Yo puedo poner investigación documental y puedo googlear, a ver, ¿qué significa la investigación documental? Ah, significa esto, lo pongo ahí, pero yo debo preguntarme, ¿cómo apliqué la investigación documental? Y empezar a escribir ahí cómo la apliqué y luego borrar el concepto. El copiar un concepto y ponerlo, copiar y ponerlo, a ustedes los va a desgastar. Entonces, con esta clase colectiva, todos los equipos vamos a tener el material de todos. En algún momento ustedes tendrán que compartirlo quizás en el WhatsApp. Cada grupo tendrá que subir al WhatsApp lo que indagó para que el resto pueda tenerlo como un archivo que les sirva de manera futura para su investigación y no tenga que ponerse a googlear en ese momento, quizás se puede llegar hasta a confundir, sino que ya tenga el material. ¿Está comprendido lo que vamos a hacer hoy? ¿Sí? Sí, Listo. Entonces, primero voy a tomar lista, luego los divido de manera aleatoria en equipos. Y antes de que ustedes pasen a sala, yo les digo, a ver, el equipo 1 va a hacer esto, el equipo número 2 va a hacer esto. ¿Sí? ¿Está comprendido? Bien, vamos primero a tomar lista. Yo ya luego les voy a indicar qué tiempo van a tener para que ustedes puedan hacer todo lo que deben hacer, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? Porque tienen que volver a sala y dar los resultados de la investigación.
Arroyo, Presente. Baque, Presente. Barre, Presente. Berrús, Presente. Choes, Fabre, Presente, Miss. Ganchoso, Guillén, Presente. Gurumendi, Presente. Lino, Maquilón, Presente, Maquilón Master. Medina, Presente, Miss. Mendoza, Presente. Merino, Presente. Peralta, Presente. Ponce, Presente, Master. Rizo, Presente. Rodríguez, Presente. Ruiz, Presente. Salazar, Vargas, Presente. Villamar, Presente. Villao, Presente. Bisueta, Presente. Zamora. Presente, Miss. Listo. Muy bien, una de las cosas básicas que nosotros debemos recordar es que cuando nosotros hablamos de metodología de investigación o cuando hablamos del capítulo número 3 del proyecto de tesis llamado metodología, es un recorrido histórico de lo que ya hemos hecho en base a todos los tipos, métodos, técnicas de investigación. Básicamente desde cómo concebí la investigación hasta cómo terminaré la investigación. El capítulo número 3 del proyecto de tesis es el capítulo final de la investigación, ¿sí? En ese capítulo finalizo todo mi proceso investigativo. Es el capítulo donde yo determino, escribo cómo determiné el problema, qué hice para determinar el problema, ¿sí? Pero ya no de manera utilizando palabras que expliquen el descubrimiento del problema, no, sino utilizando o explicando cuáles fueron los tipos de investigación, los métodos de investigación que apliqué, qué técnica apliqué para poder dilucidar el problema, cómo lo hice, ¿sí? Entonces, es un recorrido metodológico. Para poder generar mi recorrido metodológico, yo tengo que tener claro cuál fue mi enfoque de investigación. Si usted recuerda la primera clase, el enfoque es el que me ayuda a mí a pararme en un camino de la investigación y a determinar lo que yo voy a hacer, porque no es igual el enfoque cualitativo que el enfoque cuantitativo. Sí, aunque sí existe ciertas paradas que son iguales, hay algunas que lo hacen diferente. Y esas que generan diferencia entre enfoque y enfoque es el que también, son también las que generan diferencia entre los tipos, métodos y técnicas de investigación. Entonces, yo tengo que ahora en este capítulo número 3 determinar cuál fue mi enfoque de investigación, ¿sí? Y luego describir qué tipos de investigación usé, qué métodos de investigación usé, qué técnicas de investigación usé, qué instrumentos de investigación usé. Todos se encuentran concatenados, todos se encuentran cogidos, ¿sí? Vamos ahora a dividirnos en grupo, escúchenme bien, vamos a dividirnos en grupo. A ver, yo tengo acá en sala 23 personas, ¿sí? 23 personas. Yo voy a dividirlas de manera aleatoria. Voy a generar salas de grupos reducidos y las voy a poner de manera aleatoria. Voy a crear 9 grupos. Sí, voy a crear 9 grupos. En el equipo número 1, escúcheme bien quién está. Hay 3 personas. En el equipo número 1 está Alexander Mendoza, Maquilón Garzón, Villamar Acosta. ¿Sí me escucha el equipo número 1? Alexander Mendoza, Garzón, Maquilón y Villamar.
Yo quiero que ustedes indaguen en tipos de investigación, qué es la investigación documental, qué es la investigación experimental, qué es la investigación cual y cuantitativa, y quiero que me expliquen cómo la aplicarían en su proyecto de tesis. ¿Sí? 3 tipos de investigación les he dado: documental, experimental y cual y cuantitativa. Quiero saber cómo lo aplicarían en su proyecto de tesis. Puede ser con el ejemplo de cualquiera de los 3, si es que son 3 tesis diferentes, cojan una sola tesis o una para cada tesis. ¿Sí? ¿Qué es y cómo lo aplicarían? Háganse una diapositiva por cada una de esas investigaciones. Y cómo lo aplicarían, ustedes me lo cuentan. Yo quiero las diapositivas solo con el nombre y qué significa el tipo de investigación. El cómo lo aplicarían depende mucho de ustedes. Eso ustedes me lo cuentan, me lo relatan. ¿Está entendido el equipo de Mendoza, Maquilón y Villamar? Sí, lo de cómo lo aplicaríamos se refiere a los tres tipos de investigación. ¿Cómo aplicaría la investigación documental? ¿Cómo aplicaría la investigación experimental? ¿Y cómo aplicaría la cual y cuantitativa? Listo, sí. Por Claro. cada una quiero una explicación. Puede ser con cualquier ejemplo de tesis, ¿sí? Pueden ser con, incluso, por ejemplo, usted me puede hablar de la documental y puede salir la tesis de Mendoza, en la experimental puede salir la tesis de Maquilón, como quieran. Eso ya les dejo a libre albedrío. El equipo número 2 está por Merino Talía, Villao Tomalá y Zamora Franco. ¿Me escucha el equipo número 2? Sí, Chicos, quiero que me indaguen cómo aplicarían la investigación de campo, cómo aplicarían la investigación cuasi o casi experimental. Se llama cuasi, en otros casos se llama casi experimental. Y cómo aplicarían la investigación explicativa. ¿Sí? ¿Cómo la aplicarían en su proyecto de tesis? Y la misma fórmula como el equipo anterior, ¿no? 3 diapositivas, cada uno con lo que significa y la explicación depende de ustedes. ¿Está entendido? Mis explicativa y la otra. De campo, cuasi experimental y explicativa. Es cuasi, o en otras investigaciones, en páginas usted también la puede encontrar como casi experimental. A ver, para el grupo número 3, que es Danixa Ruiz, Junior Mendoza, Ponce, Olaya Josué. ¿Me escuchan? ¿Sí? Danixa Junior. Master, tengo un problema con el audio, pero no me llega bien el internet. Bueno, ahí no sé qué podría ser, la verdad. Digo Junior. Sí, correcto. Ya. Listo, para los 3. Quiero que indaguen sobre una investigación de caso. Investigación de caso. Investigación inferencial. Inferencial. E investigación, denme un segundito, simple y compleja. Simple y compleja. Recuerden, ¿qué es y cómo la aplicarían? Que sobre todo, ¿qué es y cómo la aplicarían? Listo. Para el equipo de Baque, Guillén y Rizzo. Quiero que me indaguen deme un segundito, a ver, ya tengo esta, según la extensión del estudio. Ya, perfecto. Quiero que me indaguen cómo apliqué la investigación descriptiva. ¿Sí? Descriptiva, a ver, no le he dicho a nadie la descriptiva, no. Investigación descriptiva. ¿Sí? ¿Qué es la investigación participativa? Participativa
¿Y qué es la investigación longitudinal o transversal? Longitudinal o transversal. ¿Sí? ¿Sí me escucharon, chicas? Sí. Listo, ya saben, ¿no? ¿Qué es y cómo la aplicarían en su proyecto de investigación? Listo. Ya mismo les dejo ingresar a todos, ¿sí? Ya mismo les doy la apertura. Para el equipo número 5, de Arroyo, Peralta y Salazar Gómez Víctor. Arroyo, Adriana, Peralta, Miranda, Fernanda, Samantha y Salazar Gómez Víctor. Gámez, Master, Gámez, es Gámez. Perdón, disculpe, Gámez, sí, le pido mil disculpas, ¿sí? Grupo número 5 somos. Ustedes son el equipo 5, efectivamente, ¿sí? El equipo número 5. Vamos a cambiarnos a métodos de investigación porque lo que les dije a los chicos, al equipo 1, 2, 3 y 4 son tipos de investigación. Ahora ustedes, yo quiero que me indaguen los siguientes métodos de investigación, métodos y técnicas de investigación. Y ya saben, la misma temática, ¿no? ¿Qué es el método y cómo se lo aplicaría? A ver, copien por favor. ¿Cómo aplicarían el método deductivo, el método hipotético y el método inductivo? ¿Sí? Deductivo, hipotético e inductivo. ¿Cómo lo aplicarían en su proyecto de tesis y qué significa? El hipotético se lo conoce como hipotético deductivo también, ¿ah? ¿Está comprendido? Chicos, Son 3 Miss, sí, a todos les estoy dando 3. deductivo, hipotético e inductivo. Correcto. ¿Cómo lo aplicarían? Muy bien, al siguiente equipo, que es el equipo de Lino, Tigua, Viviana y Shirley, Viviana, Berruz, Aguilar. Es una parejita. Lino y Berruz, ¿me escuchan? Sí, Master, de Rosa. Ya, perfecto. ¿Y Lino, dónde está Lino? ¿Lino nos escucha? Bueno, si tú investigas sola, no pasa nada. Tú haz la investigación y tú me dices, esta investigación va a tener nota, ¿no? Bien, quiero que indagues, te voy a dar solo 2 tipos de investigación. Nada más. Dos métodos, porque estamos con los métodos de investigación. Quiero que indagues cómo aplicarías el método de observación científica, ¿sí? Mire que te estoy dando un método súper fácil, el método de observación científica y el método experimental, ¿sí? Y el método experimental. Listo, Master. Listo. Para el equipo 7 de Fabre y de Vargas, ¿me escuchan? Sí, Miss. Ya. Quiero que me indagues cuáles son las técnicas de investigación. Mire que ya me cambio a técnicas. ¿Cuáles son las técnicas de investigación documental que puedo aplicar? ¿Qué es una técnica de investigación documental y cuáles puedo aplicar? ¿Cuáles nacen de ella? ¿Está entendido? Yo quiero que me hables de las diferentes técnicas de investigación documental. Quiero que indagues. ¿Está bien? Listo, bien. O Ya sea, saben que tienen que... investigamos las técnicas que hay. Claro, ¿qué es una técnica de investigación documental y cuáles son las técnicas que puedo aplicar? O sea, si son encuestas, entrevistas de observación, si es ficha, si es... Con todo eso quiero que me digas. ¿Está bien? ¿Cuántas diapositivas? 2 mismo. 2 diapositivas nada más. Dime, Rizo. Sí, me una pregunta donde dice cómo apliqué la investigación descriptiva. Primero investigo la investigación descriptiva y después digo cómo la aplico. Exacto. Todo Ok. es siempre qué es y luego cómo lo aplico. ¿Qué es y cómo lo aplico?
Ya, para el grupo de Bisueta y Barre, grupo de Bisueta y Barre, ¿sí? Quiero la investigación, la técnica de investigación de campo, ¿sí? ¿Qué es la técnica de investigación de campo? Para la de investigación documental, ¿qué es la técnica de investigación documental? Para la investigación de campo, igual que el resto, ¿qué es la investigación de campo? Pero cada técnica tiene su instrumento, entonces para la técnica de investigación documental, los instrumentos de investigación documental. Para la técnica de investigación de campo, los instrumentos de investigación de campo. ¿Está entendido para ambos grupos? Para el equipo 6, 7 y 8. Ya. Y finalmente para el equipo de Gurumendi y de José Francisco Rodríguez Navarrete, ¿sí? Finalmente para ellos quiero que me indaguen algo súper sencillo. Denme un segundito, déjenme ver. Algo me faltó. Algo me faltó aquí. A ver, tengo esta, cualitativa, cuantitativa, cuanti, descripción, explicativa, predictiva. Tipos, técnicas, métodos, instrumentos. Ah, ya, perfecto. Sí, quiero que me indaguen ustedes, sí, o me generen, escúcheme bien, un ejemplo para el último equipo, para el equipo de Gurumendi y de José Francisco Rodríguez. Quiero 3 preguntas. Primero, quiero que me indaguen qué es la escala de Likert. ¿Sí? ¿Qué es la escala de Likert? 1. 2. Quiero 3 preguntas de encuesta aplicando escala de Likert. Si la escala es multi, quiero que me expliquen por qué es una escala multi. Si la escala es única, quiero que me expliquen por qué una escala es única. Para todos los equipos tienen para generar la información, indagarla e investigarla 30 minutos a partir de ahora. Son 10:30, 11 en punto, todos vuelven a sala general y presentan los resultados de la investigación. Solo van a generar 2 o 3 diapositivas. Lo que es lo más complejo, ver cómo lo aplican, nada más. El cómo lo aplican dependerá de ustedes. Con ejemplos pueden hacerlo. Vamos a abrir todas las salas en este momento. Dime, Rizo, ¿me vas a preguntar algo? No, le bajaba la mano. Listo, ok. Miss, tengo una petición. Dígame. Lo que pasa es que la clase del 1 de agosto yo sí estuve presente, solamente que me estaba invitando para las prácticas y no estuve para... Tú me mandaste un correo, ¿cierto? Sí, Miss. Sí. Ya, ese fue el 1 de agosto. Ya te pongo ahorita, Sí. a ver, tú eres Villamanes, Sí. ya. Villamar Ya te Acosta, sí. Ya. Muchas gracias. Oh, listo. Por favor, todos ingresen a sus equipos. Maquilón, Choes, Ponce, ¿en qué equipo estaban? Máster, yo estoy en el 1, pero Ya. ¿cómo ingreso? Ya te envío ahorita. Ahí está la invitación, Sí. acepta. Choes, ¿en Yo qué equipo ingresé estabas? tarde. ¿En qué equipo tú ingresaste tarde? Sí. Ya, te Es voy que a pasa que enviar me al equipo, te voy a enviar al equipo número 6. Te voy a enviar Ya, al equipo mi, 6. Miss, sí me podría mandar lo que es la invitación al grupo, porque tengo problemas con el internet, estoy con datos. ¿Pero en qué equipo estabas? En el número 3. Listo, ahí está. Ya ingresé. Listo. Sí. Dígame. Ya. ¿Qué era Francisco? Sí, mire, Máster, es que usted nos pidió investigar lo que es la escala de Likert, única y múltiple. O sea, mira, ¿cuándo es una escala? No, la escala Likert es única. Es una sola escala, ya. Sí. Solo que cuando tú haces preguntas que, si te das cuenta, la escala Likert tiene algunas características, ¿no es cierto? O algunas tipologías.
en base a su respuesta. Por ejemplo, hay preguntas de frecuencia y la respuesta es muy frecuente, poco frecuente, nada frecuente, ¿sí? Hay preguntas que son en base a gustos y dice mucho, poco, bastante. La escala de Likert primero tiene características básicas. Ya tienen que ustedes haber indagado que la escala de Likert tiene respuestas impares, nunca pares, ¿sí? Siempre impares, ¿no es cierto? Y es en base a lo que tú vas a medir porque hay diferentes tipos de escalas, ¿sí o no? Sí, pero por ejemplo, mire, nosotros encontramos lo que es la unipolar y la bipolar. Ya. En la unipolar dice nada satisfecho, poco satisfecho, satisfecho. Y en la bipolar es totalmente, muy, algo, ni Ya. algo, poco, total. Perfecto. ¿A Sí, qué se ya entonces, refiere? exacto. Ya, ahí están los dos tipos. Ahora también búscate los tipos de escala de Likert porque también busca en base a la unipolar y la bipolar tienen también diferentes clasificaciones. Y Ahora, también sabe lo que es escala Likert impar o par, de exacto. 5 o 7 puntos, Eso. Entonces, formulaciones precisas, todo eso. exacto. Ese tipo de escalas ustedes tienen que hablar, ¿no? De la escala de Likert, ¿cómo se clasifica? Si es bipolar, unipolar, si es impar, si es par, etcétera. Eso ustedes tienen que hablar y presentar las escalas, cómo se van generando. Ahora, yo quiero que ustedes resalten algo y quiero que le pregunten al internet. ¿Qué pasa si yo mezclo una escala bipolar con una polar? ¿Cómo se llama eso? Entonces eso se llama escalas múltiples. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Cuando tú utilizas un solo tipo de escala, ¿sí? Para todas las preguntas, supongamos que tú vas a medir gustos. Entonces en todas las preguntas tú vas a poner, ¿te gusta? No te gusta. ¿Te gusta? No. Supongamos, ¿te gusta? Entonces es una única escala que utilizas. Pero supongamos que tú no solo quieres medir gustos, quieres utilizar medir diferentes cosas, tú estás utilizando una escala abierta, ¿sí? Entonces, yo quiero que indaguen también eso, que es una escala abierta, que es una escala cerrada del Likert. Escala cerrada cuando yo utilizo solo una sola, por ejemplo, un solo tipo de escala para todas las preguntas. Escala abierta porque yo puedo utilizar diferentes tipos de escala. Y hagan su ejemplo. Eso es todo lo que quiero que hagan. Ah, ya, eso se refería con única y múltiple. Ajá, exacto. Escalas Ah, abiertas o escalas cerradas. ya entendimos, master. Listo, Listo. gracias. Ya, no se preocupen. Sigan trabajando, sigan trabajando. Me llaman cualquier Gracias. cosa. Listo, ok. Ok. Chicos, ¿me llamaron? Sí, hola, hola. Yo Hola. le estaba por una duda. Dígame. Tenemos, nuestro tema nos indicó técnicas de investigación documental, qué es y cuáles son, ¿verdad? Ya, Y algo adicional, cómo la aplicamos en nuestro trabajo investigativo, nos dijo, ¿verdad? Ese es el correcto. ejemplo que hay que dar. Sí, Puede ser nuestro o de cualquiera. puede ser de ustedes o de cualquiera de los dos o con un ejemplo cualquiera, pero recuerden que la aplicación va más allá del concepto, o sea, en la aplicación usted no va a decir la técnica significa no, esta técnica en base al concepto se va a aplicar de esta manera, se va a hacer esto, esto y esto para poderla aplicar, o se hizo esto y esto o esto para aplicársela. ¿Me di a entender? Sí, está perfecto. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. ¿Sí? Listo, me voy a otra sala ya. Gracias, chicos. Jocelyn, estaba en un grupo reducido. ¿Qué pasó? ¿A qué grupo tú perteneces? Aquí mismo me envió. No, Estoy tú te saliste, pero ¿estabas tú en algún grupo? No, Recién estás entrando. sí, Te sí, quedaste mi. sin grupo, ¿ah? Hoy ya te quedaste Ay, con un cero. no, no me digas. Sí, es porque Mire, ya mismo vuelven todos los grupos, ya llevan 30 minutos trabajando. ¿y qué hago? ¿Qué hago? Yo hago solita. No puedes porque ya repartí todos los temas.
Oh, ya, Te voy a- una pregunta. Dime. Escucha, ya una preguntita. A mí no me sale mi promedio. En promedio total no me sale en el SIU. Ya, Me ahorita te sale aparece. Ahorita te va a aparecer. Dame un segundito. Gracias por hacerme acuerdo porque me había olvidado que no había generado esas actas. Ya, en este momento, dame unos minutitos y me confirmas, ya. Déjame ir curso por curso generando el acta porque no las he generado. Por eso es que nadie puede ver los promedios finales. Pero ahorita las genero. ya. Dame un Gracias. ratito. Ya, listo. Déjame ver aquí mismo. Grabando. Dele. Ya, en lo que se refiere a la investigación documental, encontramos que es una técnica de investigación cualitativa, en la cual se recopilan y seleccionan fuentes externas a la investigación para apoyar el argumento del trabajo académico. Estas pueden ser documentos, libros, revistas, grabaciones, filmaciones, etc. ¿ya? La obtención del conocimiento mediante esta técnica ofrece nuevas perspectivas que ayudan al investigador en la interpretación y la mejora de nuevos documentos. En esta existen dos tipos de investigación, que es la exploratoria y la informativa. Ya, a ver, Ya. ahí hago la pregunta para unir lo que es, cómo lo aplican. ¿Cómo aplican ese tipo de investigación en el proyecto de tesis? Sí, en lo que es la aplicabilidad de esta técnica, nos enfocamos en nuestro trabajo de investigación, por lo que me encuentro con mi compañero Mendoza. ¿Ya? Y el tema es, en pocas palabras, el aprendizaje basado en juegos para el desarrollo de las competencias históricas. Ya. Ya, este tipo de investigación, que es la investigación documental, nos ofrece nuevos puntos de vista sobre cómo se desarrollan las competencias históricas en otros contextos educativos. Ya, ¿mediante cómo? Mediante la compilación, el análisis de documentos de estudio sobre el tema tratado. Así podemos analizar lo que son contextos educativos sobre otros países, otros continentes, para así llevarlo a cabo y abordar nuestro tema de investigación en el contexto en el que estemos desarrollando la investigación. Básicamente, ¿en qué capítulo de la tesis se utiliza la investigación documental a fondo? ¿Sería en el capítulo número 3? No. No. Marco teórico, mira lo que En el marco dice. en el marco Selecciona, teórico, dice, la cual se recopilan y seleccionan fuentes externas de investigación para apoyar el argumento de un trabajo académico. El Esto sería argumento de un trabajo académico es el marco teórico. marco teórico conceptual. Exacto, escúcheme bien, todos los equipos utilizan investigación documental. Todo investigador utiliza investigación documental, porque si no, ¿de dónde salen las bases teóricas de la investigación? Es la investigación documental, un tipo de investigación básica en todo tipo de investigación. Avanzamos. Listo. Sí. La investigación experimental es aquella que obtiene datos a través de la experimentación y la compara con variables constantes a fin de determinar las causas o los efectos en los fenómenos en estudios. El objetivo de la investigación experimental, por tanto, es conocer los cambios que se dan a una variable dependiente al modificar una o varias independientes, pero eso sí los demás los mantienen constantes. Pregunto, Maquilón. Sí, dígame. ¿Cómo utilizamos esta investigación experimental en la investigación, en el proyecto? ¿La usamos o no la usamos? Sí lo usamos mediante este tipo de métodos de investigación aplicada en el tema de aprendizaje basadas en juegos para la mejora de las competencias históricas. Nos permiten, mediante el enfoque prueba y error, determinar las causas de dicha problemática y los efectos que pueden provocar, así como la aplicación, las competencias históricas y modificaciones del aprendizaje basadas en juegos para obtener varios resultados en el mismo tema. Ya. Nos detenemos y todos los equipos presten atención. Nadie se queda sin prestar atención. Observemos, leamos, investigación experimental para ver si todos lo aplicamos o no, porque este tipo de investigación no todos lo aplican, ¿sí? Ojo con eso, no es que todos los tipos de investigación que yo les mandé a indagar todos vamos a aplicar, no, hay que ver qué aplicamos y qué no aplicamos.
Fíjese lo que dice el concepto para que usted pueda ver si se aplica o no se aplica. Es aquella que obtiene datos a través de la experimentación, o sea, genera un experimento y los compara con variables constantes, genera comparación, a fin de determinar las causas y o efectos de los fenómenos en estudio. El objetivo de la investigación experimental, por tanto, es conocer los cambios que se dan en una variable dependiente al modificar las independientes. Yo pregunto, ¿nosotros cambiamos nuestras variables independientes o las mantenemos constantes? Nuestra variable dependiente, independiente, a lo largo del proyecto de investigación, ¿se mantiene constante o una de nuestras variables está a cada rato cambiando? Se mantiene, al menos en la mía se mantiene. La tuya se mantiene, perfecto, ¿sí? Mire, la mayor parte de proyectos de tesis mantienen sus variables constantes. Ustedes no es que generan experimentos. ¿Cuándo se aplica una investigación experimental, Maquilón, Villamar? Cuando yo quiero conocer el resultado de un experimento en otro, en el objeto de estudio, supongamos. Si su investigación empezara por generar la propuesta, si ustedes pusieran en marcha primero la propuesta antes de hacer la investigación, conocen el problema, pero ponen en marcha primero la propuesta, y al poner en marcha la propuesta, ustedes ven cómo el efecto en los estudiantes está siendo positivo, cómo los estudiantes están mejorando su rendimiento académico, entonces ustedes están en una investigación experimental, ¿sí? Porque están generando un experimento y ese experimento les está generando cambios en su variable. Ya no tendría que medir el efecto en el rendimiento académico, más bien tendría que medir el efecto del instrumento en el aprendizaje. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso se llama investigación experimental. No todos la aplicamos a lo largo del proyecto de tesis. Ojo con eso, dime, Riz. Esto tiene relación con la de longitudinal, algo así, creo que es que dice Ajá. que primero mide una y después la otra con el tiempo. Exacto, están las dos ubicadas en la misma clasificación. Tiene que ver con la longitudinal. Adelante, chicos, no es que están mal, pero necesitamos que ustedes desplayen. Dele, la siguiente. Ok, con este tipo de metodología, también conocido como investigación mixta, involucra tanto la investigación cualitativa con la cuantitativa. Es así como la resolución de hipótesis o las ideas busca encontrar ciertos patrones de la información recopilada y posteriormente establecer una relación entre ellas. También nos permite tomar decisiones fundamentadas en los datos obtenidos y posteriormente involucrar una conclusión de datos, básicamente involucra datos estadísticos también al mismo tiempo. ¿Cómo aplico, Alexander? En nuestra investigación que tomamos como ejemplo, la aplicamos con la recopilación de información de otros estudios y posteriormente a la hora de proponer nuestra propuesta, realizar la investigación, hacer las encuestas, obtener resultados y de esa forma también aplicamos el método cuantitativo. Bien, 9, risa al equipo 9. Muy bien, chicos, gracias, excelente, muy bien. Vamos con el equipo número 2. Bueno, en el equipo 2 solo lo han dejado a Zamora solito. El resto se ha ido. Aquí estoy, mi. Ah, ya, acá está Villao. Dele. Ya, un momentito. El equipo 2, ¿quién era? Sí, ya está saliendo. Zamora, Villao, ahí está. Villao y Merino. Sí, bien, el tipo de investigación, si se me escucha, ya. Nuestro tipo de investigación que realizamos fue el de campo, cuasi experimental y explicativa. Vamos, Rodrigo, de campo.
Ya, investigación de campo, me corregí. Es aquella donde se extrae información por recolección de datos o observación de forma directa, dentro del entorno natural de las personas u objeto de estudio. Es decir, se investiga a partir de datos originales o primarios. Se realiza recolectando la información y los datos directamente en el lugar de estudio. Se Muy bien. realiza para conocer más a fondo las características de un lugar o población determinada. Perfecto. Vamos, Ya, Rodrigo, ¿cómo la aplico? ¿Cómo la aplico? Ya justamente la compañera Daisy lo aplica en su tema de investigación. Ahí está el ejemplo. Una investigación que se lleva a cabo en una institución educativa, permitiendo realizar una observación directa a detalle de la situación problemática con el propósito de recolectar información con el cual se pueda realizar un análisis profundo y así poder brindar una posible solución mediante una propuesta presentada. Y está el tema de la investigación del Te compañero. pregunto, Rodrigo, pregunto. ¿Todos usamos investigación de campo? Sí, Miss. Nosotros sí, el 8-1 sí, todos. Vamos a la institución a observarnos qué fue lo que hicimos. Sí, sí la usamos. Recuerden que la investigación de campo no solo se da en el momento 1, sino hasta el momento 3, que es el momento final, ¿sí? No es que aplico investigación de campo solo porque fue a observar, sino porque también confirmé la problemática a través de la recopilación de información. Cada vez que yo voy a la institución educativa o cada vez desde que yo planteo mi problema hasta que termino la investigación de campo está presente, ¿sí? Bien. Vamos con la segunda investigación. O sea, es decir que ya ahí nosotros estamos en lo correcto si nuestra propuesta está bien planteada. No tiene nada que ver la propuesta con la investigación No. de campo. Ah, ya, Nada que ver. La ya, esa era mi investigación duda nada más. No, pues la aclaramos, ¿no? Está bien, perfecto. Yo, que me preguntes me encanta. La investigación de campo no tiene nada que ver con la propuesta, tiene que ver con la propia investigación. Recuerden que se llama tipos de investigación, con la propia investigación, que es buscar y determinar el problema de manera in situ, confirmar el problema de manera in situ, ¿sí? In situ. Yo primero hago lo que ustedes pusieron que estuvo correcto, observo el problema en la institución de manera directa. Primer paso de la investigación de campo. Segundo paso, confirmación del problema ya de manera también directa a través de encuestas, de entrevistas, ¿sí? De análisis de resultados. Y si es que la investigación es propositiva, en el caso de todos ustedes, ¿sí? Si la investigación es propositiva, o sea, tiene una propuesta, ¿sí? Yo voy y llevo la propuesta a la investigación, a la institución. Paso número 3. Entonces, ahí están los 3 pasos de la investigación de campo. Al inicio, en el proceso y en la parte final. Al momento de llevar la propuesta a la institución, quieran usarla, no quieran usarla, es su problema, pero yo ya la terminé y yo se la estoy llevando. ¿Está bien? Vamos, avanzamos. En la investigación cuasi experimental, la investigación, este tipo de investigación se caracteriza por porque el sujeto de estudio no se selecciona de forma aleatoria, sino que se encuentra, establece previamente. La metodología de este tipo de investigación se caracteriza por ser descriptiva, lo cual consiste en observar el comportamiento de los individuos y de las diferentes variables sociales y registrar datos cualitativos y cuantitativos. La investigación cuasi experimental se ubica entre la investigación experimental y el estudio observacional, sin embargo no tiene el control de variables o de los elementos que intervienen en el contexto del sujeto de estudio. La investigación se basa sobre todo en estudiar el efecto de una variable independiente sobre otra variable denominada variable dependiente. Tenemos un ejemplo, investigamos cuando queremos estudiar la eficacia de un tratamiento a la hora de reducir la ansiedad y puse como segundo ejemplo mi investigación, ¿no? Que sería determinar la incidencia del metaverso educativo en el aprendizaje experiencial de los estudiantes del tercer año de bachillerato. Muy bien, Rodrigo. Te hago la misma pregunta, Rodrigo, o alguien del equipo. ¿La mayoría o en el curso utilizamos la investigación cuasi experimental? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Claro que sí. ¿A términos certeros? Sí, este es otro tipo de investigación común en todos. ¿Por qué razón?
la pregunta de investigación lo determina. Recuerden el aspecto número 2, ¿sí? El aspecto número, el 1.2 del proyecto de tesis, la formulación del problema. La formulación del problema, ¿qué es lo que nos hacía ver? El impacto, la incidencia. En otras palabras, una variable sobre otra. La investigación cuasi experimental mide la influencia de una variable versus otra, una variable independiente sobre dependiente, ¿sí? Entonces, todos manejamos la investigación cuasi experimental. Necesitamos esa transparencia. Muy bien. Ahí terminamos o nos falta una. La Falta una. explicativa. Perfecto. Sí, la investigación explicativa se lleva a cabo para investigar de forma puntual un fenómeno que no se había estudiado antes o que no se había explicado bien con anterioridad. Su intención es proporcionar detalles donde existe una pequeña cantidad de información. Es el tipo de investigación más común y se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que permiten hacer generalizaciones a realidades similares. Es un estudio muy útil para probar teorías. Un ejemplo, una investigación que intenta determinar cuáles son las causas que generan el bullying escolar. Y hay otro ejemplo más abajo de una tesis. Muy bien. Y la mayoría también de nosotros manejamos investigación explicativa. Es una investigación también común por el concepto mismo. Dice, se encarga, dice, de investigar de forma puntual un fenómeno que no se había estudiado antes o que se había explicado bien con anterioridad. Su intención es proporcionar detalles donde existe una pequeña cantidad de información. Todas nuestras investigaciones presentan detalles de nuestra variable independiente, pero por sobre todo el objeto de estudio, ¿sí? Por sobre todo del objeto de estudio. Entonces, y ese objeto de estudio lo relacionamos en base a la problemática. Significa que presentamos detalles de la problemática. ¿Dónde se cumple la investigación explicativa al 100% en el capítulo número 1? ¿Sí? En el capítulo número 3 cuando presentamos resultados. Ahí está la investigación explicativa. ¿Por qué el fenómeno? ¿Por qué la problemática? ¿Cuáles fueron las causales de la problemática? ¿Qué fue lo que se suscitó para que existiera tal problema? Investigación explicativa. Investigación necesaria para nuestros proyectos de tesis. Miren que ya estamos viendo siquiera 5 tipos de investigación. Solo uno hemos descartado. De los 2 grupos, solo uno descartamos que no utilizamos. Del primer grupo, del primer grupo, 2 investigaciones utilizamos. De este grupo, las 3 investigaciones usamos. Llevamos 5 tipos de investigación requeridas básicamente en nuestros proyectos de tesis. Gracias, Rodrigo. Ponle 10 rizo al equipo. Vamos con el equipo número 3 de Danixa Ruiz, de Junior y de Ponce. Ya, Miss, permítame compartir. Dale, que está abierto para que cualquiera pueda compartir. Okay. Estos son los 3 tipos de investigación que usted nos envió a indagar. Investigación de caso, la inferencial, también la investigación simple y compleja, perdón, aquí se me fue mal el nombre, es compleja. Vamos a ver si usamos estos tipos de investigación. A ver, veamos. Buenos días, máster. Buenos días, compañero. La investigación de caso es un procedimiento de investigación en que se centra en analizar detalladamente un asunto o un fenómeno, un grupo de personas, entre otros, y que se utiliza en las ciencias sociales, humanas, como el marketing o la psicología. También interpreta cualidades, determina los objetivos. Se encuentra, este caso de estudio también se realiza para explicar las casualidades de un fenómeno. Se lo utiliza para describir exhaustivamente un suceso o un tema y también para elaborar nuevas teorías o hipótesis. Ya. Se diferencia de otras formas de investigación por su metodología, su estructura y por el objeto de estudio.
Pregunto, ¿lo aplicamos o no lo aplicamos en nuestro proyecto de tesis? Yo creo que es en lo que es la recopilación de información. ¿Ya? Porque ahí utilizamos lo que son las entrevistas, uno va a observar, entonces uno va a hacer el estudio del caso. Yo creo que es así, ¿no es cierto? Ya, ¿qué opina el resto del equipo? ¿Se usa o no se usa en investigación de caso? Bueno, aquí ya el investigador decide si lo va a usar, porque aquí dice que él puede usar o estudiar un solo caso para encontrar el fenómeno, o puede usar múltiples casos para lograr encontrar el fenómeno. O sea, todo depende de la extensión de sus variables. Ya. Entonces, ahí él aplica esta investigación de caso para explicar y dar a entender el fenómeno de lo que se está dando. Eso es lo que puedo interpretar. Claro, una investigación de caso es indagar sobre una problemática y todos indagamos sobre una problemática. ¿Sí? Todos indagamos sobre una problemática. Por lo tanto, nosotros aplicamos investigación de caso. ¿Sí? Indagamos sobre una problemática, profundizamos esa problemática. Lógico que nosotros tenemos objetos de estudio, ¿no? Que en este caso son nuestros estudiantes, en el caso de lo que es educación. Y más aplicable es la investigación de caso, o queda más firme esta investigación, esta aplicación de este tipo de investigación, cuando nuestros temas de investigación están asociados con la parte, como dijo la compañera, psicológica. Sí, cuando nuestros temas de investigación son psicoeducativos, aplicamos de ley investigación de casos. Lógico que cuando usted profundiza el concepto de investigación de casos, dice que no son todos los tipos de casos, ¿sí? Son casos específicos, casos que llaman la atención. Por ejemplo, cuando yo estoy indagando sobre el TDAH, ¿sí? Entonces, es un caso específico. De ley tengo que indagar o tengo que aplicar investigación de casos. ¿Es aplicable para todos los tipos de investigación? Si es que lo veo desde el punto de vista de las ciencias, no. ¿Por qué? Porque de ley las variables que se unen tienen que ser psicológicas y educativas. Pero si lo observo desde mi enfoque de investigación, desde mis variables, sí, yo utilizo o indago un caso. Muy bien. ¿Algo más que quieran aportar? O si no, pasamos a la siguiente investigación. No, Miss, ya quedó claro con el punto que me dijo. Inferencial, vamos. Buen día, máster. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablarles sobre la investigación inferencial. En sí, esta investigación nace de la estadística inferencial, pues ya que se basa en sí como sacar las conclusiones de la población a partir de la muestra y el grado de fiabilidad de los resultados obtenidos. Entonces podemos decir que surge a partir de la evaluación mental en tres distintas expresiones que, al ser trazadas como abstracciones, permiten trazar una implicación lógica. Esto se refiere a la medición de análisis, que por ende es muy fácil de redondear o tomarla desde el entorno de la estadística inferencial, ya que es la rama encargada de realizar una serie de deducciones a partir de la muestra. Las principales características que pueden ser observadas en la investigación inferencial son que ayudan a expresar la información que ha sido recopilada por medio de los datos y utiliza la información que ha sido recolectada por medio de estudios aplicados a la muestra. Muy bien. ¿Aplicamos o no aplicamos la investigación inferencial? Sí. Al menos en lo que respecta a mi proyecto, en sí es que se realiza el análisis de las muestras y se plantean las respectivas hipótesis, tomando una conclusión más detallada acerca de la investigación o del proyecto en sí.
No aplicamos investigación inferencial. La investigación inferencial es un análisis profundo cuantitativo de las variables. La investigación inferencial es para un tipo de investigación cuantitativa. Y claramente el concepto nos dice, nosotros no planteamos hipótesis. ¿Dónde es que tú planteas hipótesis, Josué? ¿En qué parte de la investigación? ¿Quedó claro? Dime, Riz. Esto ya es más como para las facultades de administración. Correcto. Sí, el enfoque tiene que ser netamente cuantitativo. Nosotros tenemos un enfoque mixto y recuerden que nuestro enfoque mixto es cual y cuanti, ni siquiera es cuanti cuali, es cual y cuanti. Un 90% cualitativo, un 10% cuantitativo. Los rasgos matemáticos dentro de una investigación inferencial afloran. Los datos nos dan el problema, los números nos dan el problema. Entonces, aplico investigación inferencial. Pero cuando los números no me dan el problema, sino un fenómeno me da el problema, un estudio me da el problema, una persona me da el problema, en otras palabras, ¿sí? La investigación deja de ser inferencial. ¿Comprendido, chicos? Sí, maestra. Ok, vamos con la última. Este me toca explicar a mí. Dale. Sobre la investigación simple y compleja. Dice que es semi-experimental, en donde se mantiene una parte teórica y otra experimental, muy sencilla, en donde los dos sujetos de estudios no asignados de manera aleatoria. En este tipo de investigación, las variables manipuladas y estudiadas son bastante específicas y son seleccionadas por el investigador. Las limitaciones las coloca el investigador y esto es de mucha importancia para que no sobrepasen los objetivos de la investigación. Una explicación sería analizar los efectos de un programa para manejar correctamente. El grupo experimental no se selecciona al azar. Investigar el efecto de dos formas de nutrición, donde los instructores eligen el método a seguir. ¿Aplicamos o no? Por supuesto que sí, porque aquí dice que es teórica y experimental. Ya, ¿y dónde se unen las dos partes? ¿En qué parte? La parte teórica, o sea, es en el, como ya usted dijo hace un momento, en el marco teórico, ¿no? Y la parte experimental ya es la metodología que uno aplica para entender el caso, ¿no? No, no es así. La parte experimental es cuando tú realizas este tipo de investigación simple y compleja, no la usamos siempre. Sí, ¿por qué razón? Sí, por la sencilla razón de que cuando usted hace la propuesta, cuando usted hace toda la investigación hasta el capítulo número 3, la investigación es teórica. ¿Sí? Usted me dice, no, Miss, no es teórica. No, sí es teórica. Usted le dice al chico, ¿te gustaría que hagamos un software? Sí. ¿Hiciste el software todavía? No. ¿Sí? ¿Usted ha hecho el software? No. ¿Sí? ¿Usted llevó el software a la institución educativa? No. Y si ya lo llevó a la institución, lo aplicó, puede ser que no. La investigación experimental pone en funcionamiento la propuesta, ¿sí? Cuando una investigación es simple y compleja, porque se une lo simple, lo teórico, más lo complejo, lo experimental. Entonces, cuando uno reúne lo experimental, cuando mi propuesta está terminada, la pongo en marcha y veo los resultados. Y en base a los resultados ya empiezo a generar nuevas axiomas, nuevas conclusiones. ¿Usted lo hace? No. ¿Hasta dónde ustedes llegan? Hasta la creación de la propuesta. ¿Tienen que necesariamente aplicarla? No. Por lo tanto, no es un tipo de investigación que nosotros manejemos a profundidad. Nosotros llegamos hasta la creación de la propuesta y en algunos casos, algunos se interesan en que la institución los ponga en marcha porque tienen el tiempo. Otros no, ni siquiera le llevan a la institución a presentarla. No entra la parte compleja, no entra la parte experimental. ¿Quedó comprendido para todos? Sí, gracias. Listo, 8, póngale 8 al equipo. Vamos con el equipo número 4 de Guillén Rizo.
Chicas, ¿qué pasó? ¿Quién presenta? La señora Wendy. Listo, Miss. Nuestro grupo es el grupo 4. Vamos a hablar sobre la investigación descriptiva, la investigación acción-participación, más conocida como IAP, y la investigación transversal o longitudinal. Empezamos con la investigación descriptiva, que es decir, una investigación descriptiva es aquella que busca el qué del objetivo de estudio más el por qué, como su nombre lo indica, busca describir y explicar lo que se investiga, pero no dar las razones por las cuales eso no tiene lugar. Al menos nosotros para esta investigación cogimos mi tema de investigación, que es el de el desarrollo integral pedagógico en las competencias académicas de los estudiantes de primero de bachillerato. Y lo vamos a aplicar mediante una encuesta donde queremos buscar las características que tienen, si aquellos estudiantes cumplen o no con si tienen las competencias académicas necesarias que se están buscando. Eliana, ¿aplicamos investigación descriptiva de manera general según la conceptualización? Sí. Claro que sí. Todas las investigaciones, sean cuantitativas o cualitativas o enfoque mixto, aplican investigación descriptiva, porque como el concepto mismo lo dice, describen el fenómeno, objeto de estudio, las razones, las causas, se indaga para poder describirlo. Entonces, todos, sin excepción, exacto, sin excepción, este es un tipo, o a veces se lo clasifica hasta como método de investigación a utilizar. Bien, pasamos. Máster, buenos días. Disculpe que no encienda la cámara, pero es que estoy utilizando la computadora y el teléfono y se me estabiliza todo. Dale nomás. Ya, a ver, ¿qué es la investigación participativa? Bueno, entre el concepto tenemos que la investigación participativa comprende todas las estrategias en las que la población involucrada participa activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de las fases del proceso de investigación. Bien, en este caso nosotros lo aplicamos, yo apliqué en mi tema de tesis, aunque normalmente sí se puede aplicar en otros temas porque aquí interviene directamente, dice que esto podemos hacer otra vez una encuesta, una entrevista, y aquí se pueden medir los factores que van a intervenir en la investigación. Y en base a lo planificado y a lo observado, se hace una reflexión ya donde se va a promover, por ejemplo, diferentes cambios en la investigación, y esto haría que se generen cambios en el desarrollo del proyecto o en la tesis que se va a estar desarrollando. O sea, yo podría decir que esta investigación sí se puede aplicar, sí se aplica, porque tiene que ver directamente con la observación y la aplicación. Perfecto. La IAP o la investigación acción participativa es un tipo de investigación social. Nosotros, ¿sí? Investigación social. Estudiamos a las personas, los psicólogos, las personas que hacen investigación educativa, se involucran con la IAP por la razón de que usted, recuerde el enfoque quali quanti, usted como investigador da sus puntos de vista, usted reflexiona en base a lo que usted siente, piensa, analiza, se involucra, usted toma incluso algunas posturas dentro de la investigación, cual si fuera el objeto investigado. Investigación, acción participativa. Es un tipo de investigación que nosotros también aplicamos. Muy bien, vamos con la longitudinal y transversal. Ya, bueno, en el concepto de lo que es investigación longitudinal transversal, serían como investigaciones opuestas, se puede decir. Bueno, el concepto dice que en el estudio transversal el investigador realiza estudios con la misma variable y se realiza una sola vez, mientras que en la longitudinal el investigador lleva a cabo un proceso, un estudio utilizando diferentes variables a lo largo de un periodo de tiempo y recopila datos basados en dichos estudios. O sea, yo diría que en este caso podría aplicarse la transversal, pero la longitudinal no, porque sería, tendría que esperarse un cierto tiempo para poder medir los resultados de lo que se va a estudiar. 10, Polito, 10, pónganse 10. Excelente. Sí, efectivamente,
Hay una gran diferencia entre una investigación longitudinal y una investigación transversal, incluso hasta por el tipo de enfoque. Yo sé cuándo puedo usar una y cuándo no puedo usar otra, ¿sí? Bien dice la longitudinal, longitud, largo, proceso. La investigación longitudinal se pone en marcha cuando usted tiene que probar una hipótesis. Cuando yo tengo que probar una hipótesis, cuando mi enfoque de investigación es cuantitativo, antes, durante y después de tengo que medir longitudinal. ¿Sí? Transversal. Dime, Bisueta. Entonces, en nuestro caso, solo usaríamos la transversal, porque es como que algo... Correcto, sí. La transversal es un poco bien. Aquí, bueno, acá ya los chicos nos pusieron esta parte muy buena, ¿no? Son rápidos en conducir y comparar los estudios longitudinales, se conducen en un periodo de tiempo determinado, transversal, no puede ofrecerle a los investigadores una relación de causa y efecto, se puede observar de diferentes variables en un solo momento, y es verdad, usted observa sobre el independiente y dependiente en un solo momento cuando usted encuesta, un solo momento, y tiene las dos variables observadas, son más económicas para las empresas y los investigadores y se pueden observar diferentes variables. Netamente nosotros utilizamos la investigación transversal. Tienen ahorita para harto material para escoger, tienen bastante material para escoger qué investigación aplicar en base al número de tipos de investigación que su docente tutor les pida. Para mí, escojan 2. Para mi tarea, solo 2. Pero todo ese material que todos han producido, tienen que tenerlo. Sí, vaya Mendoza, no se preocupen. Los chicos que ya han expuesto y tienen que hacer sus prácticas o están en el colegio, bye bye, me quedo con el resto de los equipos. Menos Rizo, es la única que no se puede ir. Vamos con el equipo número 5. Gracias, chicos. Hola, Miss. Hola. Ok, buenos días a todos. Nos tocó el tema de lo que es métodos de deductivo, hipotético o deductivo también, e inductivo. Bien, primero le vamos a hablar lo que son el método deductivo. Se dice que es el razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en particular. Ya nosotros ya sabemos que esto lo hemos visto ya desde el primer semestre, lo cual sí tenemos conocimiento de lo que es el método deductivo. Entonces, para hacerlo un poco más rápido, sería cómo se lo aplicaría en lo que es en mi tema de tesis, ¿no? Como dice que el método deductivo se refiere a algo en sí general hasta llegar a lo específico, entonces lo que abarcamos aquí es, por ejemplo, todos los estudiantes de los colegios de América Latina tienen incidencia en las competencias académicas en la asignatura de lengua. En sí, aquí yo estoy abarcando a todos los estudiantes que tienen incidencia en lo que son las competencias académicas, ¿no? Además, Te pregunto a ti, ¿en qué momento del proyecto de tesis aplicamos el método deductivo? En el momento, o sea, en sí, en mi parecer, lo aplicamos en el capítulo 1 cuando usted nos envió a hacer lo que es el macro. Exacto, allí, macro, meso y micro. De lo general a lo particular. Te fuiste, exacto. Vamos a la siguiente. Y eso es para todos, eso es para todos. Tengan claro dónde aplican, porque en el capítulo 3 específicamente ustedes tienen que decir, incluso hasta para generar más contenido. Yo apliqué el método deductivo inductivo porque empecé a deducir o empecé a hablar de lo parte general a lo particular. Por ejemplo, en el capítulo número 1, cuando se redacta la situación conflicto, se habla de la problemática desde una base macro hasta llegar a una base micro. Y ahí estamos aplicando el tipo de investigación. Sí, el método, perdón. Vamos con el otro método. Ya, entonces como para no desviarnos acá un poco de los métodos, entonces puse lo que es el método inductivo. Esto quiere decir que es un razonamiento que analiza en esta parte de lo particular, es decir, de algo específico que yo quiero investigar. Por ejemplo, en mi tema de tesis, ¿no? Yo quería investigar sobre las competencias académicas. En el deductivo, entonces, yo hice algo general, es decir, que todos los estudiantes. Acá, en cambio, yo lo voy a particular, es decir, los estudiantes de tal colegio tienen tal
tal problema o incidencia en tal asignatura, ¿no? Es lo que yo hice. Esto también lo hemos visto en el capítulo 1, que quiere decir al mico. Claro, pero también nosotros lo vemos en el capítulo número 2. Cuando usted ve el capítulo número 2, a ver, ¿cuándo aplicamos el método inductivo en el capítulo número 2? ¿En qué momento? Hay 4 aspectos. Está la situación, los antecedentes, el marco conceptual, el marco contextual y el marco legal. ¿En qué momento aplicamos el método inductivo 100%? Contextual. En el marco contextual, ¿sí? También, Don, dime, Milán. Ajá, el marco contextual, como que ya lo dijo, aquí se va a abarcar en sí lo que ya se refiere a en sí mi problema, qué está pasando en aquella institución. Correcto, sí, correcto. Ahí 100% aplicado, porque el deductivo, usted todo el capítulo número 1, la primera parte, pero el inductivo en el capítulo número 2, incluso hasta en las bases teóricas, porque usted se va al punto de las bases teóricas y las bases teóricas lo abren a usted, ¿sí? Usted va a hablar sobre TICS y usted dice, bueno, el TICS es tal, pero resulta que TICS tiene una clasificación. De lo particular se va usted a lo general. Las bases teóricas también aplican el método inductivo. Vamos, avanzamos con el último método. Ahí está. Este es el método hipotético. Hipotético deductivo. Este método hipotético deductivo consiste en elaborar una hipótesis que explicaría un fenómeno para luego someterlo a una prueba en experimento. Aquí tenemos que Guanipo 2010 indica que es el conjunto de teorías en conceptos básicos, elaborando en forma deductiva las consecuencias empíricas de las hipótesis y tratando de falsear para reunir la información pertinente. Por lo tanto, esto busca la solución de los problemas planteados. Según lo que yo he estado investigando, esto más se lo realiza en lo que es en la medicina. En la medicina, porque allí, por ejemplo, ahorita están buscando información del coronavirus, tienen que hacer, aquí puse como quien dice algo, un ejemplo, pero en sí no se lo aplicaría en lo que es la investigación de una tesis. Correcto. En nuestro enfoque nosotros no aplicamos el método hipotético deductivo, no lo aplicamos, porque nosotros no planteamos hipótesis, no falseamos información y no probamos esa información. Gracias, chicos. Ponle 10 rizo al equipo. Muy bien. Gracias, Miss. Ok. Vamos con el último y los últimos que me quedan los vemos en la siguiente clase porque no sé quién utilizará esta sala de Zoom. Vamos con, creo que Choes y Shirley Berruz. Choes Segura y Berruz Aguilar. Sí, Miss. Ya la compañera va a compartir. Listo. Bueno, Miss, buenas tardes con todos, compañeros. Nuestro tema es observación científica. Y a ver. Tenemos que la observación científica es uno de los principales métodos de investigación que se obtiene a través de la información recibida por el medio de los sentidos y que permite la formulación de la hipótesis. Esto se considera también para obtener y recopilar los datos. La segunda, compañera, y recopilar los datos que se rige por una serie de pasos ordenados. De ahí, en la siguiente diapositiva les vamos a explicar cómo la aplicamos. A ver, no, vamos explicando de una. ¿Me hablas de observación científica? ¿Aplicamos o no aplicamos observación científica nosotros? ¿Sí o no? Sí, sí aplicamos. ¿Cómo la aplicamos? ¿Por qué tú me dices que aplicamos observación científica? Bueno, es que hay dos tipos de observación científica. Ya. Y de investigación científica tenemos la explorativa y la descriptiva. Ya, explícalo para poder deducir. La exploratoria, esta es la que delimita a buscar nuevos temas de estudio, como por ejemplo podría ser
un tema sobre la mortalidad infantil. Y la investigación científica descriptiva es aquella que busca controlar la estructura y el comportamiento de algún fenómeno o cuestión. Ya, ¿aplicamos o no? ¿Cuál de los dos aplicamos o aplicamos los dos? Nosotros. Y olvídate de los ejemplos, ahora vamos con la vida real verdadera, la de nosotros. Sí, podríamos aplicarla. Nosotros sí aplicamos observación científica, sea directa o indirecta. Sí, la aplicamos. Lo único que dentro de la observación científica dice que se plantean las hipótesis. ¿Por qué? Porque la observación científica está ligada netamente, o sea, está ligada a las investigaciones netamente cuantitativas. Sin embargo, no hay investigación cualitativa si no aplica observación científica. Eso significa que no porque solo se apliquen y porque solo la observación científica hable de aplicar o de determinar una hipótesis, no voy a poderla aplicar en una investigación de característica cualitativa. No, sí se aplica. Si no, pregúntese usted cómo aplicó la observación. ¿Sí? ¿Cómo usted determinó el problema? Para ambos enfoques de investigación, la observación científica se aplica. Método experimental, vamos. Tenemos que el método experimental implica la observación, manipulación y el registro de las variables que afectan a un objeto o sujeto de estudio. El método experimental es una técnica que se caracteriza por observar, manipular y registrar las distintas variables independientes y dependientes que afectan a un determinado fenómeno u objeto de estudio. ¿Aplicamos o no? Este podría ser más para los que son las ciencias, de enfermería, ellos que hacen experimentos. Claro, el método experimental nosotros no aplicamos, nosotros no manipulamos ninguna variable. Ahí la compañera les va a leer la otra diapositiva. A ver, ¿qué tiene la otra? Ya eso ya está determinado. Cerramos el caso de este caso. Ahí dejemos nomás. Entonces, ojo con eso. Dígame, el método experimental nosotros como tal, así como usted escuchó hace un rato, tipo de investigación experimental que nace del método experimental, nosotros no lo aplicamos porque nosotros no manipulamos la variable. La observación científica sí la aplicamos porque nosotros necesitamos observar de manera científica. Recuerde que la observación científica puede ser una observación directa o una observación indirecta. De ley la tenemos que aplicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo determinamos el problema? Lógicamente que en la observación científica se puede utilizar dentro del enfoque quali o quanti. Cuando hacemos una observación directa, lógicamente los resultados están a la vista. Cuando hacemos una observación indirecta, estamos viendo el fenómeno a través de alguna persona. Observación científica sí aplicamos, método experimental no aplicamos. Gracias al equipo, pongámosle 8. Pongámosle 8. Los otros equipos, por cuestión de tiempo, porque creo que ya, no sé, ¿qué horas son? Son las 12 en punto del día. No sé qué profesor va a entrar. Y entonces, por cuestión de tiempo, lo vemos el siguiente día, el lunes. Recuerden que este viernes es feriado. Vayan avanzando en sus proyectos de tesis. Ya voy a escribir qué necesitan ustedes hacer en su capítulo número 3. Sí, este viernes es feriado, el viernes pasado no nos vimos porque yo le escribí a la compañera, yo soy la gestora de titulación, y tuvimos 2 graduaciones de 9 a 11 y de 11 a 1. Recién a la 1:30, casi 2 de la tarde nos desocupamos de las graduaciones. Entonces, por esa razón no tuvimos la clase el día viernes, ¿sí? Mil disculpas por aquello, pero no podía hacer nada. Yo de ley tuve que subir a la mesa directiva a entregar títulos, entonces imposible. Este viernes no nos vamos a ver por el asunto del feriado, pero ustedes tienen trabajo, tienen tareas, vayan avanzando. Cualquier duda e inquietud el día lunes, antes de abrir las exposiciones, con los equipos que faltan, podemos hacerlo. Chicos, muchas gracias. Gracias. Eliana, guarda las notas. Dígame. Para la siguiente clase podemos fundamentar más el método experimental, porque no deja aplicar bien. Sí, entonces, sí, me puso 8. Sí, dale, pueden explicarlo. Dele. Ya listo, gracias. Ok, nos vemos en la siguiente clase, chicos.